¿Alguna vez te has preguntado quién sostiene realmente las riendas de tus relaciones? ¿Quién mueve los hilos invisibles cuando hablas con un amigo, discutes con tu pareja o buscas aprobación de alguien a quien, en el fondo, temes decepcionar? ¿Eres tú el que elige o solo reaccionas? Con elegancia tal vez, pero aún así reaccionas ante un juego que comenzó mucho antes de que te dieras cuenta de que estabas jugando. ¿Y si te dijera que el poder no siempre grita, pero siempre está ahí? Acechando en los silencios, en los gestos, en las palabras que no se dicen. Vivimos convencidos de que el amor es puro, la amistad desinteresada y las relaciones humanas una danza espontánea de emociones sinceras. Pero, ¿y si esa dulzura es apenas un barniz? ¿Y si en lo más profundo, incluso las interacciones más nobles están contaminadas por el deseo de controlar o de no ser controlados? Hay cosas que no se enseñan en casa, ni en la escuela, ni siquiera en la iglesia, pero que rigen la manera en que somos vistos, valorados, amados o descartados. No se trata de manipular, al menos no de la forma en que nos enseñaron a temer. Se trata de comprender lo que ya está ocurriendo, incluso cuando no lo nombramos. Porque negar que hay una lucha de poder en cada relación no elimina esa lucha, solo te convierte en su víctima silenciosa. Maquiavelo no creó las reglas del juego, solo las escribió con la frialdad de quien ya no podía permitirse el autoengaño. ¿Y tú? ¿Cuánto más vas a esperar para abrir los ojos? Hay una verdad feroz escondida en la forma en que nos relacionamos. Todos queremos tener el control, pero fingimos que no. Nos gusta sentir que decidimos con el corazón, que somos guiados por la compasión, la empatía, la bondad. Pero bajo esa máscara luminosa late un impulso antiguo. El impulso de no ser vulnerables, de no quedar expuestos, de no perder. Incluso cuando amamos, tememos. Incluso cuando damos, calculamos. Y mientras tanto seguimos creyendo que somos libres. Pero ¿qué es la libertad si no entendemos los hilos que nos atan? ¿Qué es el amor si no conocemos sus trampas, sus amenazas veladas, sus silencios estratégicos? Esta no es una invitación al cinismo, es una advertencia sagrada. Quien no entiende el poder termina sirviéndolo. No desde la sumisión explícita, sino desde una obediencia emocional tan sutil que ni siquiera la nota. Y ahí es donde Maquiavelo entra no como un demonio, sino como un espejo. Billy Graham decía que la verdad no necesita gritar, porque su peso basta para quebrar las paredes más sólidas del alma. Lo mismo ocurre con el poder. No siempre ruge, pero siempre marca. Y en cada relación que tienes, con tus hijos, con tu pareja, con tus amigos, contigo mismo, hay dinámicas que, si no se exponen, te consumirán en silencio. Porque hay batallas que no se libran con espadas, sino con culpas, con expectativas, con miradas que juzgan, con silencios que destruyen. Quizá tú también has sentido esa incomodidad sutil después de una conversación. Como si hubieras entregado algo pero no sabes qué. Como si hubieras perdido algo invisible pero no puedes nombrarlo. No era amor lo que diste, era territorio. No era empatía, era estrategia. Y el otro, tal vez sin saberlo, lo reclamó como suyo. En ese instante el equilibrio se quebró. Y tú, sin notarlo, dejaste de ser libre. No, este no es un video sobre cómo manipular. Es un llamado a despertar, a ver el mapa completo del alma humana, incluyendo sus zonas oscuras. Ahí es donde Maquiavelo dejó sus marcas, no en la maldad, sino en la lucidez, no en la frialdad, sino en la comprensión brutal de cómo funciona el poder cuando nadie está mirando. Y en las relaciones personales, donde más creemos estar seguros, es precisamente donde más vulnerables somos. El enemigo no es el otro. El enemigo es el desconocimiento, la ingenuidad, la idea romántica de que las intenciones bastan para sostener un vínculo. Pero no basta quererlo mejor. Hace falta saber leer los códigos invisibles que están en juego. Porque el poder, cuando no se reconoce, se convierte en trampa. Y tú, sin saberlo, podrías estar cayendo una y otra vez en los mismos patrones sin entender por qué siempre terminas sintiéndote menos, perdiendo voz, cediendo espacio. Hay preguntas que nadie quiere hacerse porque las respuestas cambiarían todo. ¿Por qué me cuesta tanto decir no? ¿Por qué tengo miedo a decepcionar? ¿Por qué me siento culpable cuando me elijo a mí mismo?
¿Quién me enseñó que amar es renunciar? Y lo más inquietante, ¿quién se está beneficiando de mi ceguera emocional? Maquiavelo no es el monstruo que nos vendieron. Es el mensajero incómodo que nos dice, esto es lo que está pasando, te guste o no. Y tú decides, o entiendes el lenguaje del poder, o sigues sufriéndolo sin comprenderlo. Porque el poder, como el fuego, no es bueno ni malo, solo es. Y si no aprendes a manejarlo, te consume. Tal vez no te guste lo que vas a escuchar en este video. Tal vez resistas. Tal vez intentes justificarte, defender tus ideales, refugiarte en el discurso de la bondad. Pero en algún lugar de tu alma sabes que algo no encaja, que has sentido la tensión, la pérdida, el desequilibrio, que alguien, en algún momento, jugó contigo, y tú lo permitiste. Este no es un camino fácil, es un descenso a las profundidades donde viven los mecanismos ocultos de nuestras decisiones. Pero ahí es donde se encuentra la verdadera libertad, porque no hay poder más grande que aquel que nace del autoconocimiento, y no hay relación más auténtica que la que se construye desde la verdad, por más incómoda que sea. Así que no avances a la ligera. Cada palabra de este video ha sido colocada como una pieza de un rompecabezas que solo revela su imagen final al terminarlo. Si te detienes ahora, te quedarás con fragmentos, con verdades a medias, con intuiciones rotas, con preguntas sin respuesta. Pero si te quedas, si resistes la incomodidad, verás lo que otros no se atreven a mirar. Cómo el poder se esconde incluso en las caricias, cómo el control se disfraza de amor, cómo tú puedes tomar las riendas sin perder tu alma en el intento. El viaje comienza ahora, pero solo para quienes tienen el coraje de mirar más allá del velo, porque el conocimiento verdadero no se recibe, se soporta. Y tú estás a punto de cargar con una verdad que no podrás olvidar jamás. Hay algo que todos tememos pero rara vez confesamos: la posibilidad de ser reemplazados. En el núcleo de cada relación hay una amenaza latente, un eco invisible que susurra, no eres indispensable. Y en ese susurro nace el deseo de poseer, de controlar, de asegurarse de que el otro no escape. ¿Cómo se sostiene entonces el amor, la amistad o la lealtad si lo que nos motiva es el miedo a desaparecer del corazón del otro? Nadie quiere admitirlo, pero todos han sentido esa punzada, la fragilidad de su lugar en la vida de alguien más. Y ahí es donde empieza el juego del poder, cuando ya no basta con amar y necesitamos asegurarnos de ser amados a cambio. Porque el amor, cuando no se ve correspondido, se pudre. Y cuando se pudre no muere, se transforma en exigencia, en silencio, en cálculo, en una espera cargada de condiciones no dichas, donde cada gesto cuenta como una deuda o una prueba. Es el comienzo del chantaje emocional. Es el lenguaje silencioso que no grita, pero arrastra. Y la paradoja es brutal. Cuanto más tememos perder al otro, más controlamos. Pero cuanto más controlamos, más lo alejamos. Y al alejarnos, sentimos que debemos controlar aún más. Es una espiral sin fin, una prisión con barrotes invisibles donde los dos terminan respirando el mismo aire envenenado. Nicolás Maquiavelo lo entendía. No desde la crueldad, sino desde la observación radical de lo humano. El poder, decía, no es lo que parece. No está en la fuerza, sino en la percepción. No en el grito, sino en la capacidad de sostener una amenaza sin necesidad de pronunciarla. Porque el poder más efectivo no necesita imponerse, solo necesita ser sentido. Y en las relaciones personales, ese poder opera a través de la ausencia, del desapego estratégico, de la capacidad de decir no sin necesidad de justificarse. Pero ¿quién se atreve a hacerlo sin culpa? Nos enseñaron que amar es entregarse, que ceder es noble, que decir sí es virtud. Pero ¿qué ocurre cuando dar se vuelve una forma de rendición? ¿Cuántas veces has dicho sí cuando querías decir no? ¿Cuántas veces has silenciado tu incomodidad para evitar conflictos? Y lo hiciste por amor, por paz, por empatía, pero también por miedo. Miedo a ser rechazado, a ser visto como egoísta, a ser abandonado. El poder que cedemos por miedo nunca vuelve. Y cada vez que nos traicionamos a nosotros mismos para sostener una relación, pagamos con fragmentos del alma que luego nadie devuelve. Y así, seguimos creyendo que actuar desde el corazón basta. Pero el corazón, cuando no es protegido por la conciencia, se convierte en rehén. Porque hay personas que no buscan tu amor, sino tu debilidad. No buscan tu presencia, sino tu disponibilidad incondicional. Y cada vez que estás ahí para todos menos para ti, alguien gana algo.
Y tú, sin darte cuenta, pierdes todo. Maquiavelo no te invita a dejar de amar. Te suplica que no te olvides en el proceso, porque el amor que exige tu rendición no es amor, es sometimiento con flores en la superficie. A veces el poder más destructivo no es el que se impone, sino el que se disfraza de necesidad. Sin ti no soy nada, dicen. Eres mi todo, murmuran. Y tú, conmovido por esas frases, entregas tus límites. Confundes devoción con dependencia, y una parte de ti se hincha de orgullo por ser tan necesario. Pero en el fondo, algo en ti se apaga, porque quien necesita que seas todo, terminará reclamándote por no ser suficiente. Y tú vivirás para compensar una carencia que nunca fue tuya, y perderás el control, creyendo que eso es amar. ¿Qué es el poder en una relación entonces? Es la capacidad de sostener tu identidad sin traicionarte. Es amar sin desaparecer. Es saber cuándo quedarte y cuándo irte. Es aprender que poner límites no es violencia, sino higiene emocional. Y que callar lo que te duele para no hacer daño es el inicio de una enfermedad invisible que tarde o temprano estalla. Maquiavelo lo diría sin adornos: quien no sabe hacerse respetar, termina siendo objeto de lástima o desprecio. Y ambas cosas matan el amor. Pero nadie nos enseñó esto. Nos formaron para ser buenos, no para ser conscientes. Nos dijeron que el otro es más importante, que sacrificarse es virtud, que ceder es señal de madurez. ¿Y quién cuestiona al niño bueno que siempre dice sí? ¿Quién advierte que ese niño, en su adultez, será devorado por relaciones donde su silencio será visto como aceptación y su entrega como debilidad? El poder que no se reclama se pudre en culpa, y la culpa se convierte en deuda, y la deuda se paga con vida. Tal vez por eso sentimos ese nudo en la garganta cuando alguien nos pide algo que no queremos dar. Sabemos que decir no es necesario, pero el cuerpo tiembla, porque sentimos que al negarnos, arriesgamos el vínculo. Pero lo que en realidad arriesgamos es la imagen que el otro tiene de nosotros. Y ahí está la trampa. Vivir para proteger una imagen que no representa tu verdad es entregarte a una vida que no te pertenece. Maquiavelo no te diría, sé bueno. Te diría, sé claro, sé firme, sé libre, aunque eso incomode, aunque eso duela. Y no es egoísmo, es justicia interior, porque una relación en la que no puedes ser tú, no es una relación. Es una ficción afectiva sostenida por el miedo, y nadie se salva mintiéndose. El amor que exige tu silencio es una cárcel con besos, y tú mereces algo más. Pero para recibirlo, primero debes enfrentarte a tu propio reflejo. ¿Cuántas veces elegiste ser amado antes que ser auténtico? ¿Cuántas veces elegiste el aplauso en lugar de la verdad? El poder, en su forma más pura, no se trata de dominar al otro, sino de no ser dominado por tus heridas. Porque a veces creemos que tenemos el control, pero es nuestra necesidad de ser aceptados la que manda. Y esa necesidad, cuando no es reconocida, elige por nosotros. Nos lleva a tolerar abusos, a justificar manipulaciones, a disfrazar el miedo de bondad. El verdadero poder nace cuando puedes mirar tu vacío sin buscar que alguien más lo llene. Y en esa mirada algo cambia. Dejas de perseguir aprobación. Dejas de rogar por afecto. Dejas de negociar tu paz. No porque te vuelvas frío, sino porque entiendes que nadie puede darte lo que tú mismo te niegas. Y ahí, en ese punto exacto, es donde Maquiavelo se cruza con el alma. Cuando comprendes que el poder no está en controlar al otro, sino en recuperar tu soberanía emocional. Pero esto no ocurre de un día para otro. Es un proceso, una muerte y un renacimiento, un duelo por la versión de ti que creía que debía agradar para merecer amor. Y sí, duele, porque amar con conciencia implica soltar vínculos que se sostenían en la ceguera. Implica mirar a los ojos a quienes nos decían, te amo, mientras exigían nuestra rendición. Y decidir, no más. Y en ese no más, el alma respira, se endereza, se vuelve pesada de dignidad.
Y quienes no saben amar sin dominar, se irán. Pero quienes se queden, verán tu verdad. Y amarán no tu utilidad, sino tu esencia. Maquiavelo tal vez no hablaba de amor, pero en su crudeza dejó una enseñanza esencial. El poder no está en conquistar reinos, sino en no perderse a uno mismo mientras se ama a otro. Y si has llegado hasta aquí, es porque algo dentro de ti ya ha comenzado a cambiar. Tal vez no lo comprendes aún. Tal vez sientes incomodidad, rabia, tristeza. Es normal. Es el alma limpiándose de todas las veces que dijo sí, llorando por dentro. No lo reprimas, no lo expliques, solo siente. Porque sentir es el primer acto de poder. Y tú estás recordando que puedes. No hay peor soledad que aquella que se siente rodeado de gente. Esa extraña sensación de vacío entre palabras no dichas, miradas esquivas y silencios que gritan más que cualquier discusión. En la danza del poder en las relaciones, el aislamiento no siempre es físico. Es un desgarro interno que nadie ve, pero que duele en lo más profundo. ¿Cuántas veces has estado presente, pero ausente? Conectado, pero desconectado. Ese es el precio que pagamos cuando cedemos nuestra voz para evitar el conflicto, cuando preferimos la paz a la autenticidad. Y sin embargo, el alma no soporta la mentira por mucho tiempo. La tensión se acumula como una tormenta soterrada, lista para estallar. Cuando fingimos que todo está bien, cuando repetimos las mismas frases complacientes, cuando nos escondemos tras máscaras de aprobación, construimos un castillo de arena sobre el mar de nuestra inconformidad. Sabe que se va a derrumbar, y lo hace con estruendo cuando menos lo esperamos. ¿Cuánto tiempo más resistirá tu equilibrio emocional sin romperse? Quizá has sentido ese quiebre silencioso, esa fatiga que no se explica con palabras, ese desgano que llega sin razón aparente. No es casualidad, es la evidencia de que en algún lugar de ti se ha producido una fractura profunda. El lugar donde el poder que cediste sin darte cuenta volvió a reclamar su precio. Y no se cobra con monedas, sino con fragmentos de tu ser que quedaron atrapados en el juego ajeno. ¿Qué parte de ti quedó prisionera en esa relación donde creíste que amabas libremente? El control se disfraza de cuidado y la dependencia de afecto. Por eso muchas veces nos entregamos a vínculos que nos hacen daño, justificando con el argumento del amor. Nos convencemos de que es necesario tolerar, perdonar, esperar. Pero no hay amor que se sostenga en la espera de una persona que nunca llegará. ¿No has sentido alguna vez que estás dando mucho más de lo que recibes? ¿Que tus límites son puertas abiertas para el otro, pero muros para ti? Este es el punto de inflexión. El momento en que la conciencia despierta, pero la herida aún sangra. No basta con ver el juego. Hace falta aprender a jugarlo. Maquiavelo nos muestra que el poder no es un mal necesario, sino una herramienta indispensable para proteger nuestra integridad. El verdadero poder no se impone desde la fuerza bruta, sino desde la claridad de saber quién eres y qué permites. Pero para llegar ahí, debes atravesar la oscuridad de tus miedos y la confusión de tus deseos. No hay fórmula mágica para ello. Cada paso hacia la soberanía emocional es un acto de valentía que desafía la lógica del sacrificio y la sumisión. Se trata de aprender a decir no sin culpa, a exigir respeto sin miedo, a construir barreras invisibles que resguarden tu paz interior. Pero este aprendizaje choca con la educación que recibimos, con los patrones sociales que nos enseñaron a callar y obedecer. ¿Cuántas veces renunciaste a ti mismo para evitar hacer olas en la superficie tranquila de la relación? En ese choque nace la tensión más intensa, la que divide la necesidad de conexión del deseo de autonomía. Somos criaturas sociales, sí, pero también individuos con un espacio sagrado que nadie puede ocupar sin permiso. Reconocer ese espacio es una revolución silenciosa, un acto de rebelión contra los mandatos que nos hacen pensar que amar es perder el control. Y es ahí donde comienza el verdadero poder, en la reconciliación entre la entrega y la libertad. ¿Y qué sucede cuando rompemos con ese mandato? Cuando dejamos de buscar afuera lo que debemos encontrar adentro.
aparece el miedo a la soledad, la voz interna que nos recuerda todas las veces que nos sentimos rechazados. Esa voz que susurra que, sin la aprobación ajena, no valemos. Pero el vacío que tememos no es la ausencia del otro, sino la desconexión con nosotros mismos. Y en ese vacío solo puede nacer el verdadero poder. Porque el poder que no nace del amor propio es un espejismo. Es la ilusión de control que se desvanece al primer viento fuerte. Maquiavelo lo sabía. Quien no se conoce es esclavo de fuerzas invisibles, manipulado por sus propias heridas y por quienes saben explotarlas. Por eso, la verdadera conquista no es sobre el otro, sino sobre uno mismo. No es someter para ganar, sino entender para liberarse. ¿Estás dispuesto a mirar sin miedo las partes tuyas que aún claman por aprobación? En esa mirada, el espejo se rompe y al mismo tiempo se reconstruye. Dejas de buscar afuera para encontrar adentro. Y ese acto, aunque silencioso, sacude los cimientos de todas tus relaciones. Porque cuando cambias la relación contigo mismo, cambian todas las demás. Y el poder se despliega, no como una corona para imponerse, sino como un escudo para proteger tu esencia. No hay garantías en este camino. Nadie puede prometer que dejarás de sentir miedo o duda, pero sí que el miedo perderá su poder para dominarte. Que la duda será una invitación a profundizar en ti mismo, no una trampa para paralizarte. Porque el poder auténtico no es ausencia de miedo, sino la decisión de avanzar. ¿Puedes imaginarlo? Un vínculo donde no temes perder tu voz porque sabes que serás escuchado. Un amor donde no temes ser abandonado porque sabes que vales con o sin esa persona. Una amistad donde no te sacrificas porque entiendes que tu integridad es sagrada. Esta es la transformación silenciosa que Maquiavelo propone. No conquistar al otro, sino conquistarte a ti mismo. Pero la pregunta final, la que sigue resonando en tu interior, es esta. ¿Estás dispuesto a soltar el miedo para reclamar tu poder? ¿Estás listo para atravesar la oscuridad y emerger más fuerte, más libre, más auténtico? Porque nadie más puede hacerlo por ti. Este es un llamado que viene desde el fondo de tu ser. Una invitación a romper cadenas invisibles y a crear vínculos que honren tu verdad. No es un camino fácil, ni rápido. Es un proceso que requiere paciencia, coraje y amor. Amor por ti mismo, el primero y más difícil. Pero en ese amor está la semilla del poder que no esclaviza, sino que libera. Y cuando la cultivas, todas tus relaciones florecen desde la autenticidad, desde el respeto mutuo, desde la libertad compartida. Así, y solo así, el poder se convierte en un regalo, no en una amenaza. Cada vez que intentamos controlar a alguien, en realidad estamos intentando controlar nuestro propio miedo. Miedo a la incertidumbre, a la pérdida, a la vulnerabilidad que surge cuando dejamos de tener el control. Pero ¿qué sucede cuando ese control se convierte en una cárcel? Cuando en lugar de ser la llave que abre caminos, se vuelve la prisión que encierra el alma. Porque controlar al otro es, en esencia, una forma de intentar controlar el caos interno que evitamos enfrentar. ¿Y si el verdadero poder estuviera en abrazar ese caos, en lugar de temerle? En la complejidad de las relaciones humanas, el deseo de poder no es un mal oculto, ni una debilidad vergonzosa. Es una fuerza natural, un motor vital que impulsa la supervivencia emocional. El problema no es querer poder, sino ignorar el precio que pagamos cuando lo buscamos sin conciencia. Maquiavelo nos recuerda que la ignorancia es peor que la maldad, porque es la raíz de todos los errores que cometemos. No se trata de ser un tirano de las emociones, sino un guardián atento de nuestros límites. Y es aquí donde la línea entre el poder y la sumisión es tan delgada como un hilo, porque a veces, sin darnos cuenta, cedemos el poder a quien más nos lastima, simplemente porque tememos perderlo. Esa paradoja que parece absurda, pero es tan humana. Nos aferramos a lo que nos destruye, convencidos de que no podemos vivir sin ello. Pero la verdadera libertad no está en aferrarse, sino en soltar.
en aprender a vivir sin cadenas, aunque duela y asuste. ¿Te has preguntado alguna vez qué te ata a esa persona? ¿A esa relación? ¿A ese patrón repetido que te consume? A menudo la respuesta no está en el otro, sino en nosotros mismos, en las heridas que no sanamos, en las voces internas que aún buscan aprobación, en el miedo a la soledad disfrazado de dependencia. Reconocer esto es un acto de humildad y poder, porque solo al ver nuestras propias sombras podemos comenzar a reclamar el poder que nos pertenece. Entonces, ¿cómo transformar ese deseo de control en una fuerza liberadora? La respuesta está en la conciencia plena de nuestras motivaciones, en la capacidad de detenernos antes de actuar, en el arte de escuchar lo que realmente sentimos, porque el poder sin autoconocimiento es una bomba de tiempo, pero el poder con conciencia es una llama que ilumina el camino. Y ese camino, aunque a veces oscuro, nos conduce hacia relaciones donde no hay dominación, sino respeto, no hay miedo, sino confianza, no hay pérdida, sino crecimiento. En el juego silencioso del poder, la paciencia es la moneda más valiosa y la herramienta más peligrosa, porque saber esperar no es solo una cuestión de tiempo, sino de sabiduría emocional. Entender cuándo avanzar y cuándo retirarse, cuándo hablar y cuándo callar, cuándo mostrar fortaleza y cuándo vulnerabilidad. Maquiavelo nos enseña que la prisa es enemiga del poder verdadero. Quien corre sin estrategia termina atrapado en sus propias trampas. ¿Cuántas veces has cedido al impulso de actuar antes de comprender la profundidad de tus emociones? Esa espera consciente también es una forma de respeto hacia uno mismo. Es el silencio que no clama por atención, sino que escucha con atención. Es el espacio donde el miedo se transforma en reflexión y la ansiedad en claridad. Pero no todos entienden ese arte. Muchos confunden la paciencia con la pasividad y terminan siendo usados en el tablero de otros. La delgada línea entre ser fuerte y ser sumiso se define justo en ese instante de espera, donde decides si preservas tu poder o lo entregas sin más. Y sin embargo, esperar no significa resignarse. Es un acto activo, una batalla invisible que solo se libra en el interior. Es sostener la mirada cuando todo a tu alrededor te invita a ceder, a claudicar, a renunciar. Porque el poder en las relaciones no es la imposición constante, sino la capacidad de mantener tu centro cuando el caos externo intenta arrastrarte. ¿Cabes reconocer ese centro dentro de ti? ¿Cabe sostenerlo aunque tiemble? Este equilibrio delicado se convierte en la base para construir relaciones auténticas, donde el poder no es la sombra que oprime, sino la luz que guía, donde no hay chantajes ni juegos sucios, sino encuentros sinceros que respeten la libertad de cada uno. Pero para llegar a ese punto, primero debes atravesar el fuego de tus propias contradicciones, aceptar que el control y la libertad no son enemigos, sino dos caras de la misma moneda que conviven en ti. Es ahí en esa aceptación profunda donde comienza la verdadera transformación, cuando dejas de luchar contra ti mismo y te unes a tu propia complejidad, porque nadie puede ser totalmente fuerte sin permitirse también la fragilidad. Nadie puede tener control sin saber soltar. Nadie puede amar sin entender que el poder es ante que nada una responsabilidad hacia uno mismo y hacia el otro. Hay una fuerza invisible que rige las relaciones humanas, el deseo de reconocimiento. No solo ser vistos, sino ser aceptados en nuestra totalidad, con todas nuestras luces y sombras. Pero esta necesidad tan natural y humana puede transformarse en una prisión cuando buscamos ese reconocimiento a costa de nuestra verdad. Nos convertimos en actores en un teatro donde interpretamos papeles para agradar, para ser amados, para evitar el rechazo. Y en ese acto constante de fingir, perdemos el poder más esencial, ser auténticos. ¿Te has detenido a pensar en cuántas veces has sacrificado tu esencia solo para mantener la aprobación de alguien? Ese silencio ante una injusticia, ese sí que no querías, ese miedo a mostrar quién realmente eres. Cada uno de esos actos es una minuta traición a ti mismo,
una renuncia a tu soberanía emocional. Maquiavelo, con su mirada aguda, entendería que la sumisión disfrazada de amor es la forma más cruel de dominación. Pero la autenticidad tiene un precio. Ser fiel a sí mismo implica desafiar expectativas, romper con patrones establecidos, enfrentar el juicio y a veces la soledad. Es una ruta solitaria, donde el eco de tus propias dudas puede ser ensordecedor. Sin embargo, ese ruido interno es la señal de que estás vivo, que estás en contacto con tu verdad profunda. Ignorarlo es permitir que la voz del miedo gobierne en tu lugar. El poder real entonces no es el que se impone desde la fuerza, sino el que nace de la congruencia entre lo que sientes, piensas y haces. Es la valentía de mostrar tus sombras sin temor, de sostener tus límites con firmeza, de elegir relaciones que respeten tu espacio interior. Este poder libera, no oprime, une, no divide, y es la llave para transformar el miedo a la pérdida en la confianza en ti mismo. En última instancia, la pregunta que debes hacerte no es cómo controlar al otro, sino cómo puedo ser auténtico sin perder el control. Porque perder el control no significa renunciar a tu esencia, sino dejar que otros dicten las reglas de tu vida emocional. Y ese es el verdadero desafío: mantener tu poder en medio de la incertidumbre, amar sin rendirte y ser libre sin renunciar a tus vínculos. Has recorrido un camino oscuro y luminoso, atravesando los laberintos invisibles del poder en tus relaciones personales. Has sentido el peso del miedo, la carga de la sumisión, la urgencia silenciosa de recuperar tu voz. No ha sido un viaje cómodo, porque la verdad rara vez lo es. Pero en esta desnudez emocional, en esta entrega sin máscaras, reside la libertad que buscabas sin saberlo. Porque el poder que realmente importa no es el que se impone ni el que somete, sino el que nace de la autenticidad y la responsabilidad. El poder que surge cuando decides ser dueño de ti mismo, cuando eliges amar sin perder tu esencia, cuando te atreves a soltar sin perder tu dignidad. Ese poder es un acto de amor profundo, hacia ti, hacia el otro, hacia la vida misma. Ahora sabes que no hay contradicción entre amar y tener control, que el verdadero control es el que nace de la conciencia, no del miedo, que no se trata de dominar al otro. El poder que buscas siempre estuvo dentro de ti. Solo necesitabas descubrir que la clave no está en la conquista externa, sino en la liberación interna. Y ahora, con esa verdad en tus manos, puedes empezar a escribir una nueva historia. Una historia donde tú seas el arquitecto de tu destino emocional, el guardián de tu paz y el amante de tu propia libertad. No temas en la fuerza que despierta esta revelación. Abrázala con la firmeza de quien sabe que el camino hacia la libertad es también el camino hacia el amor más profundo. Porque solo amando sin miedo, sin cadenas, sin renuncias, puedes realmente tener el control sin perder el alma. Y en esa paradoja sublime, encuentras el verdadero poder que Maquiavelo solo se atrevió a señalar, pero que tú puedes hacer tuyo.